escucha bien, con una simple vara lo que hizo Moisés, y con piedra y honda consiguió David al gigante Golías poder vencer. Muy buenas, querido amigo, queridos telespectadores. Ventana Evangélica. Un domingo más estamos con vosotros para ofrecer un nuevo programa. Y bueno, dentro de las jornadas en conmemoración del 5º aniversario de la Reforma Protestante que está organizando la Fraternidad de Iglesias Evangélicas aquí en Jerez, de nuevo, bueno, pues en esta ocasión pues tenemos con nosotros a José Luis Jiménez García. Él es miembro de la Real Academia de San Dionisio de Ciencia, Arte y Letras de aquí, de Jerez de la Frontera. Él viene para hablarnos exclusivamente sobre un personaje muy peculiar y muy importante, de José Vigueresí. Creemos que es el primer pastor protestante aquí en Jerez de la Frontera, y él viene a hablarnos sobre esta conferencia. José Luis, muy buena. ¿Qué? Buena. Gracias por tu tiempo, gracias por estar con nosotros en esta pantalla. Sabemos de que eres una persona bastante conocida en Jerez de la Frontera por el mundo del vino, que también es una de tus pasiones. Pero en esta ocasión que vienes en el Centro Social Blas Infante para hablarnos sobre un poco los orígenes, ¿no?, podríamos decir, de la Iglesia evangélica, y especialmente sobre los protestantes en Jerez. Y me gustaría hacerte, ¿no?, esta pregunta, ¿no? ¿A qué viene esta inquietud? ¿De dónde sale esa inquietud en tu persona? Bueno, la verdad que viene de hace tiempo y realmente motivada por el vino. ¿Por qué? Porque tiene un sentido. ¿Qué tiene que ver la iglesia evangélica con el vino? Bueno, estamos en Jerez, evidentemente, y la comunidad británica en Jerez era importante, realmente. Tiene una fuerza, no muy grande, pero tenía una fuerza económica y una presencia importante, que era respetada dentro de lo que la sociedad católica, bueno, muy conservadora de Jerez, pues permitía en cierta manera. Y estaban bien relacionados. ¿Qué ocurre? Que cuando llega el siglo XIX, mitad del XIX, donde hay una cierta apertura, se produce el tema de las constituciones, ya venía un poco marcándose las pautas de ese cierto aperturismo en la Constitución de Cádiz, pero bueno, era un flash nada más. Eso viene después cuando la intervención británica en la guerra peninsulares, con el ejército de Lord Wellington aquí en toda la península, pues bueno, ese gran ejército, esa presencia británica en toda la península, hace que también, bueno, pues haya una cantidad de ingleses y de protestantes en unas circunstancias muy particulares como es la guerra de Napoleón. Pero eso hace que incluso Fernando VII, el rey, después de acabada la guerra de Napoleón, la guerra de la independencia, bueno, abra un poco la mano, un poco presionado porque incluso a Lord Wellington le da una serie de títulos, le da también unos terrenos en Granada, es decir, que hay una cierta condescendencia. Se permiten ya los cementerios, tímidamente. El Fernando VII ya va a permitir que se abran cementerios no católicos, o los cementerios civiles, que también se conocen. Entonces, todos esos elementos van a abrir un poco la brecha de lo que había sido esa sociedad española, o el gobierno español tan cerrado, tan compacto, de no permitir otra actividad que no fuera la de la Iglesia católica en nuestro país, ¿no? Y eso, que a pesar de que en el siglo XVI hay unos tímidos presencia o personajes vinculados con los protestantes, pero bueno, evidentemente es hasta el siglo XIX cuando ya la presencia se hace más fuerte en función de esas constituciones liberales que se van a hacer en el siglo XIX, y con esos factores que hemos comentado, poco a poco se va a ir permitiendo esa entrada, ¿no?, con dificultades, con muchas dificultades. Tanto así también que el siglo XIX, con esa industrialización del país, va a producir focos donde la comunidad británica protestante será importante. Llamémosle Linares,
en las minas, llamémosles las minas de Huelva también del cobre, llamémosle Gibraltar, evidentemente desde hacía ya bastante tiempo también, la colonia británica, que va a ser un punto neurálgico, hay que considerar mucho la cuestión de Gibraltar. También Málaga, la comunidad de Málaga, donde se abre uno de los primeros cementerios protestantes, todavía abierto, ¿no?, y declarado bien de interés cultural. También, y sobre todo ya estamos hablando Jerez de la Frontera, con la industria del vino, donde los nombres y apellidos británicos todavía permanecen y están todavía en nuestra sociedad. Parte de estos británicos eran ingleses, otros eran escoceses católicos, porque hay que tener en cuenta que parte de esos británicos se habían afincado también aquí en nuestra ciudad, porque era por su condición católica. Consideremos también los Gordon, los Garvey, que eran irlandeses, sobre todo eran irlandeses. Pero, como decía, los británicos, con apellidos como Whitton Water, Williams and Humbert, los Mr. Book, una serie de esos apellidos, de esas personalidades, estarán presentes y van a presionar para que, aparte también, como hemos dicho, ya los cementerios no católicos se vayan permitiendo tímidamente, porque todo el mundo también se comenta, la anécdota es que a los protestantes lo enterraban en la playa. Que lo enterraban de noche, sin acto litúrgico ni religioso ninguno, casi a escondidas, lo enterraban allí en la playa como podía, y a veces el cuerpo salía flotando por la bahía, por las circunstancias de las mareas, porque no se enterraba bien y tal, se encontraba el cuerpo flotando en medio de la bahía. Así que ¿Esto estábamos hablando de qué año, José Luis? Pues todavía en el siglo XIX, 1830, 40 todavía, hasta que prácticamente en los 60 es cuando se hace la apertura de estos lugares para enterrar a las personas no católicas, ¿no? Perfecto. Ya en los 40 se reparte propaganda, los gobernadores de la provincia están muy preocupados por esa difusión de la propaganda que nace de Gibraltar, que se produce, va a salir de Gibraltar, toda esa propaganda, los folletos, las Biblias, ¿no? Y tal. Bueno, me van a permitir un pequeño paréntesis, Antonio, por supuesto. que hay que recordar también al famoso Jorgito, que también es de esa época, estamos hablando del 30 y tantos prácticamente, de los años 30 del siglo XIX. George Borrow, Jorgito, hizo una labor importantísima también, ¿no?, en este aspecto en toda España, ¿no? Y entonces, ya centrándonos un poco en Jerez, ya metido en los 50, ¿qué se produce? Que en el siglo XIX entran los liberales y hacia el 70, 69-70, viene la Primera República. Eso hace que haya un mayor aperturismo en ese aspecto, con una nueva constitución también de la libertad religiosa. Y eso hace que este personaje, al que vamos a centrarnos en esta ocasión, José Bilicía, que no tenía intención realmente de venir aquí, sino que él, enviado a Escocia para formarse como religioso, como pastor de la iglesia escocesa, vuelve a Tesalónica, de donde era originario, y pasa por Cádiz. Para en Cádiz el barco y ve que las circunstancias en España le pueden hacer, permitir estar aquí y traer la nueva de la reforma a Cádiz. ¿Eran favorables en ese tiempo? En esos años, justo en ese momento, en ese tiempo. ¿Qué ocurre? Él también se encuentra con la que iba a ser su mujer, Raquel Benoriel, que también era una judía de familia sefardí, afincada en Orán, porque gran parte, que también recordar que gran parte de los judíos sefardíes se afincaron en Marruecos. Sí, porque no lo hemos comentado, ¿no? Porque José Bilicía era judío. Era judío sefardí, es decir, de tradición española, nacido en la comunidad importantísima de Tesalónica en el siglo XIX, que desgraciadamente cuando los nazis entraron en Grecia asesinaron a muchos judíos de esa comunidad, y prácticamente la comunidad sefardí de Tesalónica casi desapareció. Pero bueno, estamos hablando ya en el siglo XIX, la colonia en esa época, la comunidad judía era importante. Su padre, rabino, se convierte al protestantismo. Para
va a hacer que los judíos se conviertan al protestantismo en Tesalónica y va a formar a su hijo para continuar su labor. Estamos hablando de un milagro, evidentemente. Casi que un sí, se convierta al protestantismo. Entonces es muy curioso, la verdad que es un personaje para analizar ese proceso de esa conversión de judío al protestantismo. Por supuesto. ¿No? ¿Qué ocurre? Que tenemos ya a Billy Siet en Cádiz, pasa por Gibraltar, se casa en Gibraltar con Raquel. Bueno, también recordar, poco se va encadenando las cosas. Claro, Raquel, el hermano de Raquel, Abraham, será otro personaje importante. Abraham Benoliel será un pastor importante que también va a difundir la nueva aquí en la provincia de Cádiz, ¿no? Porque como decimos, Cádiz es una ciudad abierta, es de puerto, está Gibraltar al lado, en fin, hay una serie de elementos. Jerez con la comunidad británica, el comercio es intenso a nivel internacional, y todos esos factores favorecen que, bueno, que se vayan adentrando poco a poco, tímidamente, esa nueva la información o las ideas de la reforma. Sí, perfecto, sí. Ya Billy Siet se queda en Cádiz, inmediatamente, tiene un hijo en Cádiz, le nace un hijo en Cádiz, que es la capital, inmediatamente se traslada a Jerez, sabiendo que en Jerez va a tener esta protección de la comunidad británica. Claro, por supuesto. Lo que es cierto, con muchos problemas también, evidentemente. Y si hubiese cualquier problema, tenía Gibraltar allá al lado. También, por si se ponen las cosas feas. Pero es admirable la labor de Billy Siet, que estuvo aquí casi 40 años, viviendo, luchando, educando, porque hizo una labor también de enseñanza importante para los niños de la zona donde se va a instalar, y la verdad que es admirable el trabajo de difusión que hizo este hombre con su mujer, que también hay que considerar a Raquel. Sí, por supuesto, Raquel era una persona muy inteligente, dominaba muchos idiomas, y fue un apoyo, creo que fundamental para Josep Billy Siet. Tuvo muchos hijos, algunos murieron de bebé, de pequeño, pero la familia fue una familia amplia, y en este caso, bueno, pues poco a poco Billy Siet se instala aquí, y lo primero que hace es buscar un sitio para abrir una iglesia. Una iglesia. Que para mí, según mis datos, es la primera iglesia como tal de estilo neogótico, con influencia inglesa del estilo de aquella época, que ya todo el mundo conoce, y que de la calle Argüelles. Y este hombre se encuentra también con un problema ya de inmediato, que ningún arquitecto aquí en Jerez le quiere firmar el proyecto. Que se tiene que buscarse uno de Cádiz. Que por eso los de Cádiz tienen un poquito más abierto de mentalidad. El arquitecto no tendría tantos problemas en Jerez como en Cádiz, que le cogía más lejos, y bueno, consigue la firma, y que el ayuntamiento, en ese contexto también de cierta liberalidad y cierta apertura, el ayuntamiento le permita también la obra. La presión social que tenía que haber en aquel tiempo para que nadie quisiese firmar esos documentos. Bueno, terrible. Es que no me puedo imaginar, es que montar una iglesia. Tanto la anécdota también que se cuenta es que dentro de la caja de la primera piedra que se hace que se pone debajo de los cimientos de la iglesia, Billy Siet, con cierta ironía, aparte de ciertos elementos que pone en la caja como recordatorio, mete un recorte de prensa de un periódico local. Y en ese recorte de prensa hay un pequeño artículo o un pequeño comentario del periodista que dice exactamente: ¿quién será el severo católico que, pasados los años, compre los materiales de derribo de esta iglesia que se está construyendo de no sabemos qué secta religiosa? Entonces, eso la verdad que tiene... Con eso ya nos muestra gráficamente el espíritu con lo que se vivía en aquel tiempo, y las presiones que tenía que tener Billy Siet en su trabajo. Y a partir de ahí, bueno, pues no solamente crea la capilla, sino al lado de esa iglesia, las dos aulas para niños y niñas, en un sitio que todavía se estaba desarrollando. Era una zona donde se estaban construyendo muchas bodegas, estaba muy pegada a la estación de ferrocarril, y por lo tanto era una zona donde el sector bodeguero estaba construyendo bodegas para almacenar los vinos, ponerla cerca de la estación de ferrocarril y llevarla a Cádiz para el comercio del vino. Y ahí justo él monta la capilla.
en ese sitio. Un sitio también muy abandonado realmente, era una zona de desarrollo de la ciudad, allí había muy pocas condiciones, no había, las casas estaban diseminadas, era campo, se puede considerar, ¿no? Sí, sí, sí. Y la verdad que la población que vivía allí no tenía los servicios que ahora podemos pensar que puede estar más cercano a la ciudad. Estaba en unas condiciones bastante elementales. Y eso hace que muchos de esas familias manden a sus hijos a ese colegio. Como sabemos, los protestantes hacen una labor de enseñanza importante porque van a enseñar a leer y a escribir a los jóvenes para que de esa forma se acerquen a la lectura de la Biblia, que es un concepto distinto que lo que plantea la enseñanza es algo innato en la cultura protestante. Exactamente. Entonces, enseñar a las nuevas generaciones, en este caso con las condiciones de analfabetismo de aquella época, o las condiciones educativas que había también en aquella época, uno se puede imaginar. Bueno, pues la labor educativa que hace Vinici y su familia en este aspecto es importante para, a la vez, inculcar el conocimiento del libro de la Biblia a los alumnos, a los niños y a las niñas de la zona. Y seguramente no sería solamente el tema de la enseñanza, sino que habría también una ayuda, digamos, de alimentación, seguramente, porque serían gente muy precaria. Seguramente, incluso medicinal, porque Vinici, aunque no era médico, era homeópata, tenía ciertos conocimientos de medicina o de una medicina naturista, y con eso también ayudaba a mucha gente de la zona. Lo cierto es que se comienza la obra en 1872, se termina en 1874. El muro que tiene, porque tenemos la iglesia y luego a continuación tenemos su muro, ¿el muro es posterior? La valla, yo creo que es al mismo tiempo. Es al mismo tiempo. Mismo tiempo, sí, ¿no? Porque según el proyecto que hemos consultado en los archivos municipales de Jerez, que hay una documentación muy importante en los archivos de ese proyecto y además también del cementerio, nos muestra pues, el diseño prácticamente, creo recordar, aunque ya me pones en duda que posiblemente sería un poco posterior, para un poco hacer una pequeña reducto, sobre todo porque a los lados estaban las aulas de los colegios y era un poco para que los alumnos tuvieran una cierta reserva y que no salieran a la calle. Sí, ¿qué hay de verdad, José Luis, de que una vez que se crean los dos colegios, las dos aulas evangélicas o protestantes que crea José Vichelí, luego, digamos, un poco la Iglesia Católica, para contrarrestar este auge que comienza a crecer, crea los dos colegios que existen, llamados Oratorio Festivo y Mundo Nuevo. ¿Es posterior? Sí, y es a consecuencia, digamos, ser la contrarreforma a este... Claro, es contrarrestar esa influencia en una zona donde a ellos creo que les interesaba un poco porque los hermanos cristianos estaban más atentos a cierta alta burguesía, a las familias domé, que es lo que son las que traen a los hermanos cristianos a Jerez. Y la verdad que hay que tener en cuenta que se hace casi 20 años más tarde es el Mundo Nuevo, en función aproximadamente, después de ver que la influencia se está agrandando, está pegando en aquella zona, y la burguesía, la aristocracia jerezana, que ve con temor o con malos ojos que aquello empieza a difundirse, monta Mundo Nuevo justamente a la iglesia, ¿no? Eso es curioso también cómo reacciona la iglesia católica o los católicos fervientes, y que había aquí en Jerez temerosos de que las ideas de la reforma se difundieran. Sí, claro, una nueva doctrina, una doctrina que se tenía por hereje en aquel tiempo. Y documentos se produjeron también, que lo vamos a comentar en las charlas a continuación, documentos por parte de presbíteros católicos, de curas, se difundieron, se publicaron, intentando contrarrestar esos folletos que se difundían, y además pues argumentando la falsedad de las doctrinas de la Reforma según ellos. Según hemos podido leer en los medios de comunicación este tiempo, ¿no? Parece ser, ¿no?, que el cura de aquel tiempo, el cura de San Miguel, ¿no? Fue un activo publicista en contra de la reforma, y hemos encontrado documentos también muy importantes
originales en la biblioteca y en el archivo municipal de aquí de Jerez, que bueno, que conservan esos documentos, gracias a Dios, y que nos ha permitido, bueno, pues reconstruir este ambiente, esta situación del Jerez de ese periodo del 19, principio del 20, ¿no? Realmente. Bueno, en aquel tiempo no solamente José Biselí, tenemos la presencia que ya quería los colegios, ¿no? Sino en el recreo de las cadenas ya tenemos constancia, ¿no? De protestantes, ¿no? Claro, eso un poco antes, prácticamente, la familia Buck, Walter Buck, era el hombre, lo que se iba a convertir después en Sandeman, en el recreo de las cadenas, el palacio del recreo de las cadenas. Él vivía allí, era su casa, y todavía se conserva a un lateral del edificio una capilla, una capillita, que es donde se celebraban las misas de protestantes, ¿no? También para él, para su familia y para los británicos que por ahí pasaban por Jerez, tanto de una forma más permanente como de visita. En aquel tiempo tenemos la capilla, que ya el recreo de las cadenas, más conocido en Jerez por el recreo de las cadenas, y luego en la calle Ponce también parece ser que en aquella época también había, ¿no? Eso fue una actividad que desarrolló José Bilissier previo a la construcción de la capilla, es decir, que en los pasos previos y en el proceso, en el tiempo que se construía, él intentó organizar una actividad en la calle Ponce, pero también de la mano de José Bilissier. Y de la calle, según hemos podido también leer en la prensa, la capilla, la antigua capilla, bueno, la actual capilla, ¿no? De las Angustias, también podemos ver. Claro, porque esa capilla se desacralizó con motivo de la Primera República. Entonces, y por la cuestión de Mendizábal y todo ese proceso, pero sobre todo esa iglesia pasó a manos de ciertos sectores civiles, republicanos y progresistas, y se desacralizó, se fue la comunidad que allí había, y aprovecharon incluso para reuniones masónicas, reuniones, en este caso permitieron la actividad también de la actividad de José Bilissier también, en la capilla de las Angustias, que después volvería a un uso por parte de la comunidad católica pasado el tiempo. Lo que sí hemos visto claramente, ¿no? Como te acabo de comentarnos, lo que ha salido en los medios de comunicación, ¿no? A través del archivo municipal, es que hombres y mujeres protestantes en aquel tiempo, y sobre todo en el 36, fueron fusilados, sencillamente por sus propias creencias, ¿no? Desgraciadamente así fue, ¿no? Y ahí está la personaje clave como Carmen Hombre Ponzoa, que fue fusilada, ¿no? Ella fue una maestra dentro de la actividad que organizaba las aulas de la capilla, pero también había otro profesora como Carmen Quilloto, su hermano, también que desarrolló una actividad didáctica que no tuvieron esas circunstancias tan dramáticas como Carmen Hombre Ponzoa, que tenía una actividad más aparte política, bastante intensa, aparte de que ser protestante. Ella era de un partido de izquierda, republicana, y era una mujer bastante activa en ese. Se señaló y evidentemente eso fue fatal para ella. Justo estaba también encinta la mujer de su hijo, ¿no? Desgraciadamente. Y eso cuando llegó la dictadura, pues las aulas se cerraron, evidentemente, la actividad didáctica se cerró, se permitió una cierta actividad religiosa tímida, tanto así que incluso los grupos de Acción Católica rompieron los vitrales de la fachada, pero bueno, inmediatamente el cónsul, hay que tener en cuenta que aquí había un viceconsulado británico importante, y el vicecónsul de aquella fecha, de William, protestó enérgicamente ante el gobernador de la provincia, argumentando que era territorio de británico, súbdito británico, ¿no? Y perteneciente a la corona británica, entre comillas, aunque la iglesia es de la Low Church, de la iglesia baja, no es anglicana propiamente, pero el argumento era de que aquello era territorio británico y que no iba a permitir ningún atentado, tanto así que no se volvía a repetir ninguna agresión contra la iglesia, ¿no? Pero bueno, eso es un poco el resumen también, y la llegada de la base de Rota, de los americanos a la base de Rota, que poco veremos a recordar también un poco la presencia de los británicos. Vamos a cerrar un poco el circuito que hemos hablado de que con los británicos en la guerra de la independencia, nos queda poco tiempo, tenemos que ir. De la guerra de independencia, los americanos de la base de Rota van a propulsar también y van a reactivar la actividad de esta capilla de la calle Argüelles. Solís, se nos acaba el tiempo, podríamos seguir hablando evidentemente, yo creo que hay mucho más. Y darte las gracias en nombre de la Fraternidad de Iglesia Evangélica de aquí de Jerez, y bueno, y apoyarte, ¿no? Apoyarte también en esta
reivindicación que estás haciendo, ¿no? Porque yo creo que es hora de que el Ayuntamiento de Jerez, bueno, pues dedique, ¿no? Una calle a este hombre tan importante como es José Vielesí, que en esta obra tan espléndida, tan maravillosa y tan dura que hizo en aquellos tiempos. Vamos a seguir luchando, vamos a seguir trabajando por ello y darte las gracias por todo. Si quieres decir algunas palabras más. Pues nada, brevemente. muchas gracias por escucharme, por atender estas palabras y aprovechar de que aquí extenderemos un poco más el contenido que hemos preparado sobre la figura de José Vielesí y bueno, reivindicar la actividad de los hombres y las mujeres de la Iglesia Evangélica aquí en Jerez durante este tiempo, en los malos momentos, en los actuales ya en la democracia, donde se vive otras circunstancias, y pensar que, bueno, hay que, en esta libertad que vivimos, se pueda desarrollar las ideas y difundirla entre aquellas personas que quieran Por supuesto, captar la palabra de la Iglesia Evangélica, de vosotros. Pues nada, gracias por tu tiempo, gracias por tus palabras, gracias por toda la información, por todo lo que estás sacando, ¿no? A la luz de la Iglesia protestante, ¿no? Y bueno, queridos amigos, queridos telespectadores, hasta aquí hemos tenido la oportunidad de hablar con José Luis Jiménez, historiador de aquí, de Jerez de la Frontera. Pues, mi querido amigo, queridos telespectadores, desde Ventana Evangélica nos vemos la semana que viene. Que Dios os bendiga grandemente.